Saludos, saludos de nuevo. Qué bendición poder estar contigo compartiendo este domingo tan importante. Luego de habernos visto hace un domingo atrás o varios domingos, por si has llevado a cabo la secuencia. Para los que no me conocen, soy el pastor Daniel Dávila, pastor senior de CN Church. Y de verdad me honra llegar a tu hogar. Me honra poder compartir contigo, me honra que has abierto este tiempo y has tomado el tiempo para juntos estar en esta celebración, este día primero de la semana, con una palabra que creo que va a ser una palabra sumamente importante. Han pasado ya días, han pasado situaciones, muchas noticias, muchas malas noticias, de la cual nos estamos cargando y es tiempo que hagas un alto y comienzas a recibir una buena noticia. Y yo creo que es una noticia de esperanza. Y hoy quiero comenzar nuevamente con una pregunta muy similar a las preguntas que estamos haciendo, porque una de las cosas que todos hemos aprendido a hacer es a ir a Google y empezar a hacer preguntas. Mi pregunta es, ¿cómo mirar el futuro con fe? ¿Cómo mirar o cómo tú miras el futuro con fe? ¿O cómo puedes mirar el futuro con fe? Quiero comenzar con un verso que está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 28. El Señor Jesús está trayéndonos esta palabra. Vamos a volver de nuevo a este pensamiento, pero lo quiero traer como introducción. Dice el verso 28, y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Pero termina con una pregunta. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Qué tal si pedimos al Señor que nos ayude? Padre, gracias por este momento donde podemos buscar tu presencia y buscar tu palabra y buscar luz y dirección para nuestro mañana. Te pedimos que nos ayudes y nos hables. Y con tu palabra transforme nuestra mente, nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestra vida, y nos dé seguridad ese mañana, porque solamente tú eres el único que puedes darnos seguridad del mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fe. ¿Qué es? Es una palabra que se utiliza muchísimo. Hay personas que tienen fe en la lotería, fe en la carrera de caballos. Estás sentado, probablemente tienes fe en esa silla. Pero algo bien importante que nosotros tenemos que entender del concepto de la fe no es otra cosa que tú poner el descanso de tu vida sobre algo. Entonces en la fe es importante sobre qué tú estás descansando tu vida. O sea, si es una silla, ya te acostumbraste a que esa silla tiene la capacidad de aguantarte a menos que esté rota. Es como una persona que pasa por un puente y ese puente tiene una capacidad de peso y aguanta una persona, 5 personas, 10 personas, pero viene un camión con una carga bestial y el puente no aguanta el peso de ese camión. Ah, yo tengo fe de que el puente va a aguantar el camión. No, 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 no. Eso no es fe, eso es locura. Y mucha gente utiliza la fe como una excusa para tomar decisiones locas. La fe tiene que tener un fundamento, un buen fundamento. Y mi propuesta hoy es traerte el fundamento que realmente va a sostener tu vida en medio de esta tormenta. La otra pregunta es entonces, frente a una crisis, fe. Hay mucha gente que, quizás tú, no sé, pero hay mucha gente que debe estar perdiendo la fe o han perdido la fe. O sea, han pasado por tantas situaciones que ya perdieron su fe. Y la otra pregunta entonces, ¿fe en quién? ¿O fe en qué? ¿En quién nosotros ponemos nuestra fe? ¿O en qué nosotros ponemos nuestra fe? Entonces, mi propuesta es fe en Dios. Ahora, ¿conoces a Dios? Y estas preguntas las vamos a contestar finalizando la historia del profeta Elías, porque hemos estado alrededor de, ¿se acuerdan? El domingo pasado, Santiago nos presenta a este hombre con todas las debilidades como todos nosotros y oró y dejó de llover y volvió a orar y cayó un diluvio y la tierra se llenó de agua y vinieron
las cosechas y todo cambió. O sea, no son las debilidades, sino realmente la fe. Lo que hace que las circunstancias cambien. Vamos allá otra vez a ese libro de Reyes, allá en el capítulo 19, el primer libro. Vamos a volver al versículo 11, así yo terminé el domingo pasado. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, y aquí es donde yo continúo con la historia, porque nos quedamos en esa primera parte, ¿ok? Allí nos quedamos, estoy en la Nueva Traducción Viviente. Es importante que escuchemos lo que siguió cuando el Señor le dio las instrucciones, que saliera de la cueva y se pusiera delante de él, subiera al monte y se pusiera delante de él. Dice, mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara en su manto, con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, la misma pregunta que le hizo anteriormente, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que Dios se revela al profeta Elías. Antes de ese encuentro del profeta Elías con Dios y después de ese encuentro del profeta Elías con Dios, hay una gran diferencia entre el Elías antes y el Elías después. Y es interesante que la misma pregunta que el Señor le hizo a Elías, ¿qué haces aquí? Después que él se revela de esa manera, el profeta vuelve y le hace la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y es que después que Dios se revela a Elías, le hace nuevamente la pregunta, ¿por qué? Porque una vez conoces a Dios, escucha esto, una vez conoces a Dios, entonces conoces tu posición y conoces tu mañana. O sea, tú no vas a saber realmente en dónde estás hoy y dónde vas a estar mañana sin haber tenido una clara revelación de quién es Dios para ti. Y esto es clave en este tema que vamos a estar tocando en el día de hoy. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios a tu vida es importante. Y fíjense en la manera tan interesante que Dios se revela a Elías. A mí me parece que como si estuviéramos ahora en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay tres elementos fuertes que se manifiestan allí. Los huracanes, las tormentas y los fuegos. O sea, hemos estado viviendo en estos últimos años unos huracanes terribles. Hemos estado viviendo en estos últimos años unos terremotos terribles, especialmente en Puerto Rico recientemente. ¿Y qué de Haití? ¿Y qué de Irán? ¿Y qué de Turquía? Y de todos esos lugares que ha habido unos terremotos. Y se esperan unos mucho más grandes. ¿Y qué de los incendios tan terribles, las explosiones de lugares de petróleo y todo eso? Dios está hablándonos ahora en este tiempo. Y Él nos está diciendo que Dios no se manifiesta ni nos habla a través ni de los terremotos, ni de los huracanes, ni de las crisis. Hay realmente hay una mentalidad de la iglesia, y lo lamento muchísimo, porque el Dios en quien hemos creído, el Dios en quien nosotros hemos puesto nuestra fe, probablemente ha sido malinterpretado o mal presentado. Nos han presentado un Dios que nos castiga con el terremoto, con el huracán, con el fuego, con
coronavirus. Y hay por ahí afuera un montón de profetas que están hablando de que estamos en los últimos tiempos y que esto es un castigo de Dios para la humanidad. Yo no creo en eso. Con todo el respeto, respeto a todas las personas que tienen esa posición, pero ese realmente no es el Dios en quien yo he creído. Y yo creo que mucha gente no cree en Dios, y yo voy a estar de acuerdo contigo en que no creas en Dios, pero yo estoy seguro que el Dios que tú me vas a describir en el cual tú no crees, es el mismo Dios en quien yo no creo. Entonces yo soy tan ateo como tú. Pero cuando yo te describa el Dios en quien yo creo, el Dios que se reveló al profeta Elías y que transformó su vida y lo pudo ubicar en el tiempo, tanto en el presente como en el futuro. Porque el Dios revelado en las Escrituras es el Dios que te da identidad, el Dios que te da sentido de presente y el Dios que te da el sentido del futuro. Pero cuando vemos un Dios que castiga con el terremoto y castiga con el huracán, o es un huracán o es un terremoto, y todas estas cosas, entonces se nos confunde la vida. Aunque creo que de verdad los terremotos, los huracanes, los incendios, estas epidemias son una oportunidad para que nosotros reconozcamos la debilidad. Porque cuando viene una situación como esta, que decíamos el domingo pasado, nos encerramos en una cueva, levantamos una fortaleza, porque tratamos de proteger nuestra debilidad, nuestra inseguridad, nuestra incapacidad de poder. No tienes control, punto. ¿Quién tiene control? Claro, el gobierno está haciendo todo lo posible, pero lo que todo el mundo siente en estos momentos es inseguridad, porque la inseguridad es la consecuencia de tú no tener control de las cosas. Y eso es una mala administración de la vida. Nadie tiene control de las cosas, nadie tiene control de otro. Todo el mundo tiene control de su alma y de su corazón y de sus pensamientos. Y cuando empecemos a entender estos principios, las cosas van a cambiar dentro de nosotros, porque los cambios de afuera comienzan adentro. No hay cambios afuera si no hay un cambio de tu corazón. Entonces, en realidad la crisis no es un castigo de Dios, sino es una oportunidad para yo crecer. Es una oportunidad de hacer un inventario de mi forma de pensar, de mi manera de pensar. Es una oportunidad de yo hacer un inventario de mis emociones, de mi alma, de cómo yo he manejado mi voluntad, cómo yo he tomado mis decisiones desde este momento hacia atrás, para entonces yo mirar hacia el mañana, mirar hacia el futuro. Yo creo que esta crisis es tu oportunidad para buscar al Todopoderoso. Porque es el Dios sentado en su trono sobre los cielos que tiene a la tierra por estrado de sus pies. Y ese es el Dios en que yo he creído, el Dios soberano, el Dios que tiene control de todas las cosas. Y usted me va a preguntar, si tiene control de todas las cosas, ¿por qué permite esto? Porque es algo que Dios en su soberanía permite para que el hombre tenga la capacidad de confrontar y volver a su Creador. Es una oportunidad. Y si me estás escuchando con seriedad, yo creo que tú vas a tomar esta oportunidad para de nuevo hacer ese inventario interior. Un inventario del alma, un inventario del pensamiento. Ahora, una vez tú conoces a Dios, les repito, una vez tú conoces a Dios, entonces conoces tu posición, tienes tu GPS bien claro. Estás ubicado, o GPS como decimos en español. Conoces a Dios, conoces tu ubicación. Conoces a Dios, tienes el rumbo directo, tienes claridad de tu mañana. Por eso vamos entonces a volver al pensamiento del primer versículo, pero en esta ocasión lo vamos a ver en Mateo 6, 25 al 32, porque Jesús vino al mundo precisamente para revelarnos a Dios. O sea, Él vino a darnos a conocer a Dios, de manera que al tú conocer a Dios a través de Jesús, nuevamente tú puedas tener tu posición actual y tu mañana. Y eso significa fe. Simple. Eso es lo que significa la fe. Vamos a leer Mateo 6, 25 al 32 en la Nueva Traducción Viviente. Por eso, verso 25, les digo que no se preocupen por la vida diaria. Mire, usted gócese en esta palabra. Dice, esta palabra es bien práctica para ahora, ¿ok? Dice, si
tendrán, o sea, voy a leerlo de principio. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Y aquí viene la primera revelación. Porque el Padre Celestial los alimenta. Porque el Padre Celestial los alimenta. Yo siempre he dicho, yo he sido muy bendecido. Yo creo que soy privilegiado, bueno, tengo ese placer, tengo esa dicha de haber tenido un tremendo Padre terrenal. Ahora está con mi Padre Celestial allá en el cielo. Pero algo que yo puedo decir es que yo tuve un padre que se ocupó de mí. Fue un tremendo padre con sus 5 hijos y yo tuve la dicha de ser el menor. Y ya ustedes saben que cuando uno es el menor, eso, ya usted tiene las mejores cosas, lo tratan mejor, los mayores son los que te limpian el cuarto, te hacen un montón de cosas, bueno, ya ustedes saben. Pero mi papá siempre, yo tengo la memoria de que cuando yo pedía algo, él me daba lo mejor. Eh, Cuando yo era pequeñito, yo creo que yo tenía como 3 años o 4 años más o menos, pero sí tengo la memoria que él me despertó con una perrita que me había traído de regalo. Y para mí eso fue una alegría tremenda. O sea, ese detallito. Cuando yo quería una guitarra, él me compró una guitarra especial, clásica, me puso a coger clases de guitarra. Cuando quería una bicicleta, me compraba una tremenda bicicleta. Él tenía ese detalle de papá, de siempre darme lo mejor, de siempre ocuparse de que yo tuviese lo mejor, los mejores regalos. Por eso yo siempre he dicho que para mí no es difícil entender al Padre Celestial como cuando Jesús dijo, si vosotros, padres, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará todo lo que le pidan? Para mí eso no es difícil entenderlo. Pero yo me acuerdo de una historia así bien sentimental. Yo tenía un Doberman que él también me regaló. Y ese Doberman, yo lo amaba. O sea, a mí siempre me ha gustado la raza Doberman. Y ese Doberman yo lo amaba. Pero mi mamá lo odiaba. Mi mamá siempre detestaba los animales. Ella, pues, como a mi papá le gustaban los animales y a todos nosotros los animales, no tenía más remedio. Pero este era un perro que la tenía con mi mamá. Y cada vez que él venía a jugar con ella, mi mamá es chiquita, y cada vez que él venía a jugar con ella, la tumbaba al piso. Pero lamentablemente un día se le pegaron unas pulgas y una garrapata. Y ahí sí que mi mamá dijo no. Y ella me dijo literalmente, o se va el perro o me voy yo. Y yo dije, no, mamá, definitivamente se va el perro. Entonces me fui con mi papá a llevarlo al refugio de animales. Y cuando lo dejamos allí, el perro empezó a gritar y yo empecé a llorar. Pero mi papá estaba a las lágrimas, envenenado, como decimos los perros, llorando. Y yo lloraba, y él lloraba, y yo lloraba, y él lloraba. Esa memoria de mi papá llorando conmigo en un momento tan importante de la vida emocional, de mi vida emocional. Definitivamente, eh, cuando el Señor Jesús habla del Padre Celestial, yo entiendo, yo entiendo. Yo entiendo lo que está queriendo decir. Sigo leyendo. Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. Verso 27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, ténganse por seguro que cuidará de ustedes. Wow. Si Él cuida de las flores, si cuida de las aves, si cuida de toda la creación, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Tengan por seguro que cuidará
de ustedes. Pero vuelve a hacer la pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Y aquí tienes los dos extremos, fe e incredulidad. ¿Basado en qué? En lo que nosotros estamos tan apegados del diario vivir. O sea, la comida, el vestido, la vida, en dónde vivo. Y es algo que en estos momentos se ha tocado, porque ¿cuánta gente está en estos momentos pensando si mañana van a tener trabajo? Si mañana tienen con qué van a comer, si se acaban los alimentos, si se vacía y no hay nada que comer, y si pierdo mi casa, ¿qué va a pasar? Aquí dice, aquí hay una promesa. Yo no sé para ti, pero para mí es una promesa. Dice, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Ten por seguro que cuidará de ti. Ahora hay dos comportamientos. Está el comportamiento del que cree y está el comportamiento del que no cree. ¿En dónde te ubicas? ¿Eres un creyente o eres un incrédulo? ¿Cómo yo voy a saber en dónde estoy ubicado? Lo voy a saber simple, porque si me da terror del mañana, si pienso que se me va a acabar todo, si pienso que no va a haber más nada, si yo siento que no va a haber comida, si siento que voy a perder mi casa, si siento que me van a quitar mi carro, si siento que, si veo con pánico el mañana, entonces yo tengo que decir que soy un incrédulo. O sea, yo no te lo estoy diciendo a ti, como dije el domingo pasado, tú tienes que hacer un inventario. Tienes que hacer un inventario de forma como tú piensas, como tú sientes y como tú ves el mañana. Entonces dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero, y así termina Jesús, su Padre Celestial ya, diga conmigo, ya, repítalo, ya, conoce todas sus necesidades. O sea, ¿en qué tiempo ya conoce todas sus necesidades? Es un tiempo infinito. O sea, ya conocía, ya conoce y ya conocerá. En esa está mi fe. En esa está mi confianza. O sea, mañana puede que pierda el trabajo. Mañana puede que se pierda la casa. Mañana puede que no haya mucha comida. Mañana significa que no voy a tener ninguna de esas cosas. No. ¿Por qué? Porque el Señor dijo y prometió que mi Padre, que está en los cielos, mejor que mi Padre que terrenal, va a proveer todas mis necesidades. Y cuida de mí. Y va a cuidar de mí. No hoy, mañana, no mañana, pasado mañana, el año que viene, en 10 años. Es una promesa infinita, es una promesa sin condiciones. La única condición para ti y para mí es creer. Jesús dijo en Juan 14:9, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Quiere decir que el Señor Jesús, cuando se está despidiendo de sus discípulos en ese capítulo 14, algo tan importante, Él les está diciendo, ustedes me vieron como alimenté 5,000, ustedes me vieron como alimenté 4,000, ustedes me vieron como le di vista al ciego, ustedes me vieron como levanté al paralítico, ustedes me vieron como yo atendí la gente, miren al que estaba oprimido, aquella mujer que le iban a apedrear. O sea, el Señor Jesús, como dice el apóstol Pedro, estuvo en el mundo haciendo mucho bien, sanando, restaurando, libertando. Entonces, todo lo que Él hizo en la tierra fue la revelación del Padre.
Por eso es tan importante, como dije al principio, que una vez conoces al Padre, conoces tu presente y tienes seguridad de tu mañana. Por eso tu fe tiene que estar bien definida. El fundamento de tu fe tiene que estar muy, muy, muy definida. Te pregunto de nuevo, ¿cuál es el fundamento de tu fe? En estos momentos, ¿en dónde estás poniendo tú el peso de tu vida? Lo puedes contestar haciendo de nuevo un inventario de en qué inviertes tu tiempo, en dónde estás invirtiendo tu dinero, en dónde estás invirtiendo tus talentos, en dónde estás invirtiendo tus pensamientos, en dónde estás invirtiendo tu corazón, tus emociones, tus relaciones. Porque de acuerdo a cómo tú vives, al estilo de vida, cómo tú inviertes tu vida y qué tú inviertes en tu vida, es el fundamento que tú estás estableciendo. Y si de verdad tú no tienes seguridad del mañana, por la situación que está y las circunstancias que nosotros estamos viviendo, entonces tienes que reconsiderar hacer una reconstrucción de tu vida y un nuevo fundamento. Jesús dijo en Juan 14:6, y este ha sido siempre mi verso favorito porque a través de Juan 14:6 fue que yo entregué mi vida a Jesús. Pero él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si Jesús, y así comienza el Evangelio de Juan, nadie ha visto a Dios. Jesucristo, eso allí para el versículo 18, Jesucristo, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Y cuando Felipe en ese capítulo 14 le está diciendo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre, porque él está hablando, voy al Padre, y él le está hablando de todo lo que viene de en adelante, porque él sabe que va a morir en la cruz del Calvario y luego va a estar en la presencia de Dios, se va a resucitar, estar en la presencia de Dios. Entonces Felipe le dice, pues muéstranos al Padre, y él le dice, Felipe, tanto que he estado con ustedes y no me han conocido todavía. El que me ha visto a mí, verso 9, ha visto al Padre. Entonces, cuando el profeta Elías está todo desubicado, todo con un montón de miedo, y esa es su debilidad, ¿ok? Esa es la debilidad que Santiago dice cuando leímos el capítulo 5. La debilidad de Elías es que esas pasiones, es que él pasó por pánico. O sea, no era cualquier persona que lo estaba amenazando. Esa mujer era, perdón la expresión, pero eso era una diabla. Esa mujer era mala, 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 pero mala. Él sabía que quien estaba amenazándolo, que lo iba a matar y que dijo en 24 horas tú estás muerto, capún, te vamos a cortar la cabeza. Él sabía que esa mujer lo podía hacer. Pero perdió la perspectiva, perdió su norte, perdió su mañana. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios se manifestó hacía unas horas atrás, con el fuego que descendió del cielo y quemó el holocausto, o sea, el sacrificio, como les estaba contando el domingo pasado, todavía la revelación de Dios no había llegado a él. Y yo creo que hay personas que han visto los milagros de Dios, pero todavía no conocen a Dios. O sea, el hecho de tú haber visto milagros o haber sido objeto de un milagro no significa que tú conoces a Dios. Y eso es lo que la religión crea en la vida de la iglesia. Porque se crean toda una serie de mitos y se construye toda una serie de información que mantiene a la gente ignorante. Porque si nosotros tenemos una iglesia donde mucha gente está viviendo el pánico y no se siente con esperanza del mañana y no tiene una convicción del mañana, significa que no se le ha dado un buen fundamento. Y cuando el profeta Elías tiene la revelación de Dios como un apacible silbo, quiere decir que para tú poder escuchar ese silbo suavecito, que tú tienes que callar. Tú tienes que
callar el alboroto que tienes en tu cabeza. Tienes que guardar silencio para poder escuchar a Dios. Porque Dios ni está en los terremotos, ni Dios está en el fuego, ni Dios está en los huracanes, ni Dios está en el coronavirus. Dios está para aquellos que le buscan con un corazón humilde y están dispuestos a callarse, están dispuestos a salir de su fortaleza, de su cueva, para tener un encuentro personal con Él. Y en el momento que tú le buscas, vas a encontrar un Padre. Vas a encontrar un Padre, porque esa es la revelación que nos está dando Dios hoy día. Cuando tú ves a Dios sentado en un trono como un ogro que está castigando, pierdes completamente la fe. Pero cuando tú vas a Dios y lo ves como un Padre que cuida, que atiende, que el mínimo detalle de tu necesidad, Él le importa porque es un papá. Yo soy papá y ahora soy abuelo. Y para mí es tan importante cubrir necesidades de mis hijos y más de mis nietos. ¿Qué papá no quiere lo mejor para sus hijos? Entonces, esa es la revelación de nuestro Padre en este tiempo de crisis. Por eso, mira al futuro poniendo tu fe en Jesucristo. Yo te pido que tú en estos momentos hagas un alto y pares el pensamiento. Pares el alboroto que tienes allá arriba en tu cabeza, todo ese ruido que has estado escuchando durante toda esta semana, toda esa información que ha programado tu mente de una forma negativa, páralo un momento, páralo. Y concéntrate en escuchar el sonido suave de un Padre que te ama y que lo que te está diciendo en estos momentos es: te amo, yo cuidaré de ti. No temas, yo cuidaré de ti. No temas, yo cuidaré de ti. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor Jesús, gracias por revelarme al Padre. Gracias porque viniste al mundo a revelarme al Padre. Gracias porque el Padre que me revelas es el Padre de amor, que estuvo dispuesto a entregarte a ti por mí. Y que hoy retomo mi fe y me enfrento al mañana con ella, sabiendo que siempre cuidarás de mí. No importa la situación y la circunstancia, aunque haya pérdida, tú cuidarás de mí. Adóptame como tu hijo a través de Jesucristo. Porque pongo mi fe en Jesús como el Salvador, como el que dio su vida por mí, como el que murió en la cruz del Calvario, como el que fue sepultado y resucitó al tercer día. Yo pongo mi fe en Jesús. Adóptame. Dile al Padre: adóptame y cuida de mí de ahora en adelante. Ponme en el hueco de tus manos. Gracias por el perdón de mis pecados y la vida eterna. Y si has hecho esa oración, yo te invito a que tomes un tiempito, ahora que terminemos esta celebración, entra a nuestra página web, cnchurch.info/online, y ahí tú puedes entrar y tú puedes ver los mensajes, y también una de las cosas que puedes hacer es poner tu información. Déjanos conocerte, nosotros queremos ayudarte, queremos orar por ti. Ahí puedes poner las peticiones. Yo soy el pastor Daniel Dávila, estoy a tu servicio. Que el Señor te bendiga.